Cuando ustedes vayan a un museo de arte hoy, al museo más pequeñito de ese pequeño pueblo que tuvo un pintor famoso, véanlo con la reverencia que amerita el hecho de que eso es un logro reciente, un avance reciente que entrega a toda la humanidad lo que antes era solo de la élite. Arte para todos. Mire, allá antes de que los señores que miraban al cielo empezaran a armar la revolución científica, a lo cual siguió la Ilustración en una absoluta falta de respeto a la Iglesia y a las monarquías y a las aristocracias, porque todo esto está unido, forma una cadena. Tú pones en duda a la Iglesia, pones en duda al rey, pones en duda lo que dice Ptolomeo y lo que afirmó Aristóteles que sustenta el Vaticano, y bueno, te meten en... O publicas poco antes de morir para que no te pase nada, que es lo que hizo Copérnico, o acabas en prisión domiciliaria, como el caso de Galileo, que no lo mataron de suerte. Además, el que persiguió, por cierto, a Giordano Bruno y a Galileo es el mismo, que ahora es santo. Ese es otro que es santo. Bueno, y si la ciencia podía desafiar lo que decían esos famosos, pero entonces también los políticos y los que pensaban sobre la sociedad podían desafiar la idea de la monarquía y estas cosas, y entonces nació la visión ilustrada, que es la hija directa de la revolución científica. Bueno, el arte, hijos míos, es privativo de los ricos. Las personas con dinero y poder podían adquirir o contratar arte. Y los pobres pintores que no eran parte de la aristocracia, para comer tenían que servir a la iglesia y a la aristocracia. Entonces, ¿qué hacían los pintores? Pintaban lo que les ordenaban. La ascensión de la Virgen, otra vez la ascensión de la Virgen, que ya te hice 5, ya, pero este lo quiero para la parroquia que tenemos en San Juanito Chipitongo. Otra ascensión de la Virgen. ¿Cuánto? Pero esta te va a costar más. Sí, yo te lo pago. Vale, te pinto otra ascensión de la Virgen. Y San Esteban con muchos flechazos. Ya, pero ya te hice 4. Ya, pero no tenían suficientes flechazos. Yo quiero un San Esteban con muchos flechazos. Vale, te lo pinto. Págame. Los pintores servían para eso. El arte no era para la gente como tú y como yo, cuyos antepasados nuestros no eran ni aristócratas, ni obispos, ni cardenales. Mi bisabuelo era labrador, él se dedicaba a sacarle la tierra a fruto. En las iglesias había arte, pero el arte no era para que disfrutaras el magnífico trazo y la composición del pintor y su excelente manejo de los contrastes, de los colores. No, era para celebrar, para educar e indoctrinar a la gente sobre las enseñanzas de la iglesia. Y en el Concilio de Trento se ponen de acuerdo en qué tipo de arte debe poderse utilizar, debe poderse producir. Permítanme que tengo que borrar aquí cosas. Me pasa todos los días. Me está pasando con frecuencia. Tengo que ponerle un disco duro adicional a esto. Bueno. Entonces, decíamos, no se trataba de disfrutar la belleza, se trataba de enterarte de lo que te querían enseñar sobre Cristo, sobre los santos, sobre los sacramentos, sobre la Eucaristía, sobre lo mucho que había que darle dinero a la iglesia. O para celebrar a los jerarcas y para que vieras tú al cardenal y dijeras, pues, tiene unas cadenas de oro el cardenal que parece reggaetonero del siglo XXI. Pero el arte era para los ricos. En 1683
se creó el primer museo abierto al público, pero no era de arte. Fue el 24 de mayo de 1863 en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en Londres, se abrieron al público el contenido del llamado Gabinete de Curiosidades del anticuario Elías Ashmole, y es el Museo Ashmolean que existe hasta el día de hoy. Fue el primer museo público de Gran Bretaña y el primer museo universitario del mundo. Pero allí tenía lo que tenían las gabinetes de curiosidades: antigüedades, una figurita egipcia, un mono taxidermizado, curiosidades. Hay todavía un lugar de curiosidades, un gabinete de curiosidades en Londres que yo visité. Es maravilloso. Por la entrada te dan un té y bajas al sótano, donde hay de todo, incluida una mesa de cristal donde hay un esqueleto, y puedes alquilarla para hacer comidas con tus amigos. Y tenían víboras y tenían una sirena de estas falsas que se hacían en Asia a fines del 19, a principios del 19, a fines del 18. Tenían cosían un mono con un pescado, cosas así. Bueno, pero eso era para el público, para que se entretuviera. No fue sino hasta 1734 cuando los museos capitolinos en Roma se abrieron como el primer museo de arte del planeta. Un papa tenía su colección de esculturas y se las regaló a la ciudad de Roma para recordarle las glorias de los antiguos romanos. Y esas esculturas, junto con otras obras de arte, formaron el primer corpus museístico de lo que son hoy los museos capitolinos, que recomiendo muchísimo visitar. Fue el primer museo de arte público. No estaba allí la escultura del gladiador, por ejemplo, que es una maravilla en bronce, para que tú aprendieras sobre gladiadores o para que aprendieras a decirle que sí al señor cardenal, sino para admirar la capacidad artística del hombre que fabricó, que creó con sus manos esa maravilla en bronce que es el gladiador. Son los museos capitolinos. No, sí, a la izquierda está la estatua de este rey filósofo que siempre se me olvida su nombre, el emperador. Seguía siendo de la iglesia hasta 1847, cuando el gobierno de Roma tomó el control operativo total de los museos capitolinos. En 1769, estamos hablando de no mucho tiempo después, 35 añitos después, la Galería Uffizi se abrió al público en general. ¿De dónde sale el arte de la Galería Uffizi? Que también recomiendo muchísimo verla, las Galerías Uffizi en Florencia. Bueno, los ricos de la familia Medici, que controlaron buena parte de Italia, habían ido comprando arte y contratando a los más famosos pintores de ese momento para ahora píntame de lado, ahora píntame en 3/4, ahora píntame de frente pero con la manita las de acá, ahora píntame así, que es una barriga gigantesca que tengo. Los Medici se hicieron de una enorme colección de arte, y la última heredera de la familia Medici, Ana María Luisa de Medici, le heredó la colección al Estado toscano, al Estado toscano, y estipuló que los tesoros deberían permanecer en Florencia a perpetuidad para el bien público. Son las primeras veces. Estamos en la revolución científica, en los inicios de los gobiernos no aristocráticos, caso de los Medici, que eran banqueros, y empieza el arte a ser de gente como tú y como yo. En España, el primer museo fue el Real Gabinete de Historia Natural, que es el actual Museo Nacional de Historias Naturales, que se fundó en 1771. Bueno, lo fundó el rey Carlos III. La historia
la primera apropiación absoluta del arte para la gente se produce en 1793. En 1682, Luis XIV se fue del Palacio Real que tenía en París, el Louvre. Decidió irse a Versalles porque se había mandado construir ahí su palacito. Dejó atrás las obras de arte que tenía en su colección, porque había gastado en muchas obras de arte, en el Louvre. Durante la Revolución Francesa, en 1793, el Louvre se convierte en un museo y se abre al público como Museo Central de las Artes. Pasaron 26 años para que el Museo del Prado se abriera en 1819 para mostrar las colecciones reales de pintura y escultura. Y los otros dos grandes museos del mundo, la National Gallery de Londres, se abrió el 10 de mayo de 1824 en el Pall Mall, luego se movió a su actual edificio, que se abrió al público en 1838. Y el Hermitage de San Petersburgo se abrió en 1852. Durante 140, 130 años, lo que se da es un proceso de apropiación del arte, que era de ellos para ser de nosotros. En el proceso, algunos pintores empiezan a pintar gente común. Yo he hablado aquí mucho de los pintores de género holandeses, de los grandes maestros de la edad de oro del arte flamenco, que pintaban panaderos y carniceros y señores que vendían huevo y lecheras, como la famosa lechera de Vermeer. Es decir, dejan de pintar cardenales y dejan de pintar aristócratas con problemas de casarse demasiado entre primos, y empiezan también a pintar a la gente común, lo cual lleva al clímax, por supuesto en los grandes clímax, que es Van Gogh pintando a la gente común y corriente, y nunca pintó a nadie importante, pero los hizo a todos importantes al pintarlos. El arte no era para la gente como tú y como yo, y hay que tenerlo muy presente. Los tiranos quieren destruir el arte de la gente. ¿No fue eso uno de los primeros objetivos que se planteó Hitler? Apoderarse del arte y destruir todo aquel arte que no correspondía a la visión elitista que tenía. Hermann Göring se hizo de una colección de arte maravillosa, depredando media Europa, pero también se destruyó mucho arte que se llamaba degenerado, porque no pintaba a las élites, sino pintaba a la gente común y corriente, o pintaba las ideas de la gente común y corriente. Cuando ustedes vayan a un museo de arte hoy, al museo más pequeñito de ese pequeño pueblo que tuvo un pintor famoso y tiene 10 cuadros, 8 cuadros de ese pintor medianamente conocido del pueblo, véanlo con la reverencia que amerita el hecho de que eso es un logro reciente, un avance reciente que entrega a toda la humanidad lo que antes era solo de la élite. Como ha pasado con la alimentación, como ha pasado con el derecho a la vivienda, como ha pasado con el derecho a vivir en paz, como ha pasado con el derecho a no ser siervo. Todo eso lo han ganado los que vinieron antes de nosotros. Y creo que siempre es bueno recordarlo.